La Hormiga ya es jugador del Olympiacos. Se acabó la espera. Armando González es nuevo futbolista del Olympiacos de Grecia y finalmente cumplirá su sueño de jugar en Europa. Según Nikos Kotsis, Chivas aceptó la operación por $8.5 millones, además de otros 2 millones en bonus, y el rebaño conservará el 10% de una futura venta. Pero esto apenas comienza. La Hormiga viajará este miércoles a Grecia para presentar los exámenes correspondientes, firmar su contrato y ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Olympiacos. Después de todo el interés que generó en las últimas semanas, por fin tenemos a otro mexicano dando el salto a Europa. Armando González deja Chivas después de convertirse en una de las grandes promesas del fútbol mexicano. Ahora tendrá un nuevo reto: demostrar en Europa que todo lo que hizo en México no fue casualidad. Y quién sabe, quizá este sea solamente el primer capítulo de una carrera que termine llevándolo todavía más lejos. Rómpela en Grecia, Hormigol. Mucho éxito en esta nueva aventura. La Hormiga se va a Europa por una fortuna. Armando González está a punto de convertirse en nuevo jugador del Olympiacos y la cifra de su traspaso sería mucho más grande de lo que se esperaba. Según reporta Claro Sports, el fichaje del delantero mexicano podría cerrarse por una cantidad cercana a los $13 millones. Y ojo con cómo fue creciendo la negociación. La primera oferta del Olympiacos habría sido de apenas $5 millones, pero Chivas la rechazó. El conjunto griego no se rindió, volvió a la carga y duplicó prácticamente su propuesta. Y ahora habría llegado con una tercera oferta que rondaría los $13 millones, una cantidad que demuestra lo mucho que quieren quedarse con el delantero mexicano. La Hormiga, de apenas 23 años, estaría a horas de dar el salto al fútbol europeo y comenzar una nueva etapa de su carrera. Después de todo el interés que generó, Chivas podría cerrar una venta millonaria por su delantero, y si todo avanza como se espera, en las próximas horas podría hacerse oficial su llegada al Olympiacos de Grecia. La pregunta es, ¿estamos ante el próximo gran delantero mexicano en Europa? Esto es todo el dinero que ganará la Hormiga en Grecia. Armando González está a punto de comenzar una nueva aventura en Europa con el Olympiacos, y además de dar un salto importante en su carrera, también tendría un aumento millonario en su salario. De acuerdo con las versiones que circulan sobre la negociación, la Hormiga ganaría alrededor de $2 millones por temporada con el conjunto griego. Eso significa aproximadamente $166,000 al mes. Y la diferencia con lo que ganaba en Chivas sería bastante importante. Actualmente su salario en Guadalajara se estima en alrededor de $1.2 millones anuales. Es decir, su llegada a Olympiacos representaría un aumento cercano al 67%. Pero ojo, esta cifra no ha sido confirmada oficialmente por Olympiacos, por lo que debe tomarse como una estimación o versión relacionada con las negociaciones. Además, se ha mencionado que el club griego estaría dispuesto a darle un detalle muy especial: el dorsal 34, el mismo número que la Hormiga ha utilizado y que ya forma parte de su identidad como futbolista. Así que Armando González no solamente estaría cumpliendo su sueño de jugar en Europa, también estaría dando un enorme salto económico. Ahora sí, a romperla en Grecia, Hormigol. La Hormiga se despidió de Chivas. Armando González vivió uno de sus últimos momentos como jugador del rebaño y tuvo un enorme gesto con la afición. Después de terminar su último entrenamiento con Chivas en Verde Valle, el delantero mexicano decidió quedarse unos minutos para despedirse personalmente de los aficionados que lo estaban esperando afuera. La Hormiga se tomó fotografías, firmó autógrafos y convivió con todos aquellos que fueron a despedirlo antes de su aventura europea. Y es que todo apunta a que su etapa en Guadalajara está llegando a su final. Después de convertirse en una de las grandes apariciones recientes de Chivas, Armando González está a punto de cumplir el sueño de jugar en Europa. Se espera que en las próximas horas viaje a Grecia para cerrar todos los detalles y ser presentado oficialmente como nuevo futbolista del Olympiacos. Pero antes de irse, quiso tener este último detalle con la gente que lo apoyó desde sus primeros pasos. Se va a Europa, pero deja un gran recuerdo en Chivas. Mucho éxito en esta nueva aventura, Hormiga. A romperla en Grecia. Armando González va por el legado de Nery Castillo. La Hormiga González se convertirá en el tercer mexicano en vestir la camiseta del Olympiacos de Grecia. Antes que él, hubo 2 mexicanos que dejaron su huella en el club. Primero estuvo Nery Castillo, quien disputó 163 partidos, marcó 47 goles y registró 12 asistencias con el Olympiacos. Después llegó Alan Pulido, que jugó 17 partidos, anotó 6 goles y dio 3 asistencias. Y ahora le toca a la Hormiga. Armando González llega a Grecia con apenas 22 años y con una misión muy clara: dejar su propia huella. Pero el reto no será sencillo. Tendrá que adaptarse a un nuevo país, un nuevo fútbol y competir por un lugar en uno de los clubes más importantes de Grecia. Y si consigue destacar, el Olympiacos podría convertirse en el trampolín perfecto para buscar después una oportunidad en una liga todavía más competitiva de Europa. Nery Castillo ya dejó el listón bastante alto.
Ahora la pregunta es, ¿podrá la hormiga superar su legado y convertirse en el próximo referente mexicano del Olympiacos? Mucha suerte, Hormigol. Azcárraga cambió su postura sobre el ascenso y descenso. Emilio Azcárraga sorprendió al hablar de uno de los temas más polémicos del fútbol mexicano. El dueño del América aseguró que sí está a favor del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, pero hay un detalle importante. Aunque dice apoyar el regreso del sistema, considera que hoy no existen las condiciones para hacerlo realidad. ¿La razón? Según Azcárraga, México necesita primero una segunda división mucho más fuerte, especialmente en el aspecto económico. La Liga de Expansión necesita generar mayores ingresos y tener una estructura que permita a los clubes competir y mantenerse financieramente. Y aquí está lo curioso. Durante la pandemia, cuando se eliminó el ascenso y descenso, el América estuvo entre los clubes señalados como favorables a su desaparición. Ahora Azcárraga asegura que sí está a favor, pero insiste en que primero deben existir las condiciones necesarias. Además, también respaldó el sistema de certificaciones para los equipos que quieran llegar a primera división. Es decir, su postura no es un sí inmediato. Se metieron en problemas por burlarse de la Liga MX femenil. 3 creadores de contenido se volvieron virales después de hacer comentarios contra las futbolistas de Cruz Azul femenil tras la goleada 10-0 que recibieron frente al América. Uno de ellos, identificado como Santiago, de Pláticas del Mal, lanzó comentarios muy fuertes sobre las jugadoras cementeras y aseguró que deberían quedarse sin trabajo. Sus declaraciones rápidamente generaron polémica en redes sociales. Pero el tema no terminó ahí. La Liga MX femenil emitió un comunicado condenando este tipo de expresiones y posteriormente la Secretaría de las Mujeres también se pronunció sobre el caso. Y ahora el asunto podría llegar todavía más lejos. De acuerdo con los reportes, Cruz Azul también tomaría acciones legales por los comentarios realizados contra sus futbolistas. La discusión ya no solamente gira alrededor de la goleada. Ahora existe un debate mucho más grande. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión de un creador de contenido cuando sus comentarios pueden considerarse ofensivos o discriminatorios contra deportistas? Porque una cosa es criticar el rendimiento de un equipo y otra muy diferente es atacar personalmente a las jugadoras. El fútbol genera opiniones, críticas y polémica, pero la pregunta es, ¿ustedes creen que estos comentarios deben tener consecuencias legales? Gilberto Mora festejó como su ídolo. Lo que hizo Morita después de marcarle a Cruz Azul tiene una historia todavía más especial. El mexicano festejó su gol imitando a Jude Bellingham, uno de sus grandes referentes en el fútbol. Y esto no es casualidad. Gilberto Mora ha reconocido en varias ocasiones la admiración que tiene por el futbolista inglés. Pero lo más increíble es que durante el Mundial ocurrió algo que hizo todavía más especial esta relación. Mora y Bellingham se enfrentaron en el partido entre México e Inglaterra, y al final del partido intercambiaron sus playeras. Ahora, tiempo después, Gilberto vuelve a marcar en la Liga MX y decide celebrar como su ídolo. Con apenas 17 años, Morita ya está viviendo momentos que seguramente soñó desde niño. Primero compartir cancha con uno de sus referentes en un Mundial, y ahora hacer su festejo después de marcar un golazo. ¿Quién sabe? Quizá algún día sea Bellingham quien esté hablando de Gilberto Mora como uno de sus referentes. Más que un festejo, es una historia que apenas comienza. La dinastía de Nigris ya tiene una nueva generación. La historia de los de Nigris en el fútbol mexicano acaba de escribir un nuevo capítulo. Aldo Patricio de Nigris debutó con Rayados en la Liga MX con apenas 18 años, y con esto se convirtió en el tercer integrante de esta familia en jugar en primera división. Primero fue Antonio de Nigris, después Aldo de Nigris, y ahora Aldo Patricio de Nigris. Pero lo interesante es que el nuevo de Nigris no llegó hasta aquí solamente por el apellido. Es considerado una de las grandes joyas de Monterrey y ya tiene antecedentes que ilusionan muchísimo. Fue campeón de goleo en la Liga MX Sub-17. También terminó como líder de goleo en un torneo con la selección mexicana Sub-17 y además disputó un mundial de la categoría. Ahora acaba de dar el salto que todos los jóvenes sueñan con conseguir: debutar en primera división. Y lo hizo defendiendo los colores de Rayados, el club donde busca comenzar su propia historia. 3 generaciones de Nigris ya jugaron en la máxima categoría. Ahora la pregunta es, ¿estamos ante el próximo gran goleador de la familia? La dinastía continúa. Preocupación total por Jamal Musiala. Jamal Musiala volvió a desplomarse durante un partido y las alarmas ya están encendidas en Múnich. El futbolista alemán ingresó al terreno de juego al minuto 61 y apenas 5 minutos después tuvo que ser atendido nuevamente tras perder el conocimiento. Y lo que más preocupa es que no es la primera vez que ocurre. El pasado 15 de agosto, Musiala ya había sufrido un episodio similar durante el partido contra el RB Leipzig, situación que inicialmente fue atribuida a un posible
posible golpe de calor. Ahora, después de este segundo episodio consecutivo, la preocupación aumenta. Musiala ya se pronunció y aseguró encontrarse estable y confiado, pero el Bayern Múnich no quiere correr ningún riesgo. De hecho, Vincent Kompany habría dejado claro que no volverá a contar con él hasta que su estado de salud sea evaluado y exista plena seguridad de que puede regresar. Porque aquí ya no hablamos de fútbol, goles o resultados. La salud de Musiala es lo más importante. Esperemos que todo quede en un susto y que el joven alemán pueda volver a las canchas completamente recuperado. Mucha fuerza, Yamal. México tiene una nueva pesadilla en Estados Unidos. Se llama Cavan Sullivan. Tiene apenas 16 años y ya está empezando a llamar la atención de todo el mundo. El estadounidense acaba de ser elegido MVP después de dar 2 asistencias en la remontada 3-2 del Philadelphia Union en la MLS. Y ojo con sus números, esta temporada ya suma 11 participaciones de gol, una cifra impresionante para un futbolista de apenas 16 años. Pero lo que más sorprende es que su futuro ya está prácticamente definido. Cuando cumpla los 18 años, está previsto que dé el salto al Manchester City, uno de los clubes más importantes de Europa. Y aquí es donde México debería poner atención, porque Estados Unidos está formando una generación de jóvenes talentos que podría competir directamente con el fútbol mexicano durante muchos años. Sullivan todavía es muy joven, pero su crecimiento ya es evidente. ¿Estamos viendo al próximo gran referente del fútbol estadounidense? ¿O será simplemente otra gran promesa que todavía tiene mucho por demostrar?